Dicen que las potencias del mundo se construyen con acero, con ejércitos o con sueños. Pero Arabia Saudita no. Arabia Saudita se construye con petróleo. Y no cualquier petróleo. El petróleo que sale de una empresa que mueve más dinero que muchos países. Una empresa que respira fuego y que exhala dólares. Una empresa tan grande que si un día decide estornudar, el mercado global se desfría. Te hablo de Saudi Aramco, la petrolera que factura más que Amazon, Google, Meta y Tesla juntos. La empresa a la que si le pones un precio, básicamente estás tasando medio planeta. Pero basta de charla, y vamos a ello. Yo soy Vesper, y sean bienvenidos a un nuevo capítulo desde Descubriendo. Nuestra historia comienza en 1933. Arabia Saudita era un reino pobre, desértico, más parecido a un álbum de dunas que a un país moderno. Los británicos ya estaban metidos en Irak y Kuwait, pero Arabia Saudita estaba fuera del mapa energético. Pero llegó un grupo de geólogos estadounidenses, enviados por la Standard Oil of California, porque sospechaban que bajo la arena podría haber algo interesante. Los gringos firmaron un contrato simple. Nos das el derecho para buscar petróleo. Si encontramos, repartimos. Y si no, pues suerte. Pero en 1938 encontraron petróleo, en Dhahran, y la vida de Zeino cambió para siempre. Aquí viene lo que nadie te cuenta. Durante la década de 1950 y 1960, Arabia Saudita veía cómo Aramco ganaba miles de millones, mientras el reino recibía migajas. Las regalías eran chiquitas, los impuestos se negociaban cada 10 años, y los gringos controlaban absolutamente todo. Pero en 1973, Arabia Saudita dijo, esto no puede seguir así. Primero compraron el 25%, después el 60%, hasta que en 1980 adquirieron el 100% de la empresa. Y la empresa dejó de ser estadounidense. Y así nació Saudi Aramco, la joya absoluta del Estado saudí. Y aquí viene la clave. Arabia Saudita no nacionalizó por ideología, sino por supervivencia económica. Dependía de los ingresos del petróleo para construir carreteras, hospitales, escuelas, infraestructura militar y aeropuertos. Necesitaba controlar a la gallina de los huevos de oro. Aquí es donde empieza la jugosa verdad. Porque Aramco no es grande solo porque vende petróleo. Es grande porque controla algunos de los campos más monstruosos del planeta. Guar es rey de reyes, el campo petrolero onshore más grande del mundo. Una vena de 280 kilómetros de largo que ha producido más de 70.000 millones de barriles en su vida, con una producción diaria de 3.8 millones de barriles diarios de petróleo. Guar es tan absurdo que si fuera un país estaría en el G20 solo por producción. Safhanay, el gigante submarino, el mayor campo offshore del mundo. Una piscina subterránea de crudo que podría alimentar a Europa entera durante años. Se reporta una capacidad estimada de 1.2 millones de barriles diarios. Zuluf y Marjan, los proyectos mastodónticos. Aramco está añadiendo capacidades para procesar más crudo, más gas, más todo. Solo la expansión de Zuluf costó más que el presupuesto anual de varios países africanos juntos. Se estima que estos campos conjuntos producen cerca de 1.2 millones de barriles diarios. Jafurah, el monstruo de gas no convencional. Aquí Aramco apuesta por el futuro. Gas no asociado, fractura de forma inteligente, sensores de presión. Un proyecto diseñado para elevar la producción de gas saudí a un 60% antes de 2030. Y aquí una cifra que te hará arquear la ceja. Aramco reporta 251.2 mil millones de barriles equivalentes de reserva. Eso es más petróleo del que la humanidad sabía que existía en 1900. Ahora sí, entramos a los números. Siéntate, porque esto duele de verdad. En 2023, Aramco generó 121.3 mil millones de ganancias netas, 101.2 mil millones de flujo de caja libre, 97.8 mil millones en dividendos. Y eso que fue un año normal, nada extraordinario. Para que te hagas una idea, ese nivel de ganancias es más que Apple, Microsoft, Google, Meta y Tesla todos juntos. Sí, una petrolera del desierto gana más que Silicon Valley. Y lo mejor, o peor, es que su costo de producción es ridículo. $3 por barril. A ese precio hasta yo me haría petrolero. Aramco imprime dinero porque tiene petróleo fácil, infraestructura monstruosa y control total del reino. El upstream es la parte sexy. Pero el downstream, ahí es la verdadera ingeniería industrial de Aramco. Complejos de refinería en todo el reino, asociación con empresas de China, Corea del Sur, Japón y Europa. Petroquímicos, lubricantes, combustibles, polímeros. Todo. Y aquí un dato interesante. Aramco está construyendo en China un complejo petroquímico que procesará 320.000 barriles diarios, más etileno, paraxileno,
y unos químicos cuyo nombre parece en contraseña de Wi-Fi. Todo mientras Arabia Saudita asegura el mercado. Porque si procesas en el país del cliente, te compran sí o sí. Una jugada fina. Aramco no perfora con picos, perfora con sensores, satélites, IA y robots. Turbinas submarinas, perforaciones dirigidas por sensores de imagen sísmica, inyección de lodo presurizado, oleoductos del tamaño de edificios, plataformas offshore, dignas de ciencia ficción, control de flujo con inteligencia artificial, logística absurdamente eficiente. Ahí está la magia. Un barril cuesta $3 porque su tecnología es la más avanzada del planeta. Pero Arabia Saudita sabe que el petróleo no será eterno. Y Aramco no le apuesta al solar o al eólico como Europa. Por supuesto que no. Aramco apuesta por hidrógeno azul, al amoníaco y a la captura de carbono. Captura directa de aire con Siemens, proyectos masivos de CO2, hidrógeno producido desde gas, amoníaco azul, para exportar a Japón y Corea. Expansión brutal del gas no asociado. Y hablemos del medio ambiente. Bueno, digamos que están intentando que el futuro no huela a gas. Poquito, pero intentan. Y aquí está la parte sabrosa. Aramco no solo es una empresa, es una herramienta de política exterior. La OPEC se presenta como un club técnico que estabiliza el mercado. Pero no te confundas, esa es la portada. La realidad es que Arabia Saudita usa la OPEC como su herramienta geopolítica favorita, y ningún otro país dentro del grupo tiene tanto control sobre la energía mundial. Su poder nace de ventaja brutal, capacidad flexible mientras otros apenas mantienen su producción. Los saudíes pueden subir o bajar más de 1 millón de barriles diarios, sin esfuerzo. Es como tener la llave del grifo del petróleo mundial. La abren, los precios bajan. La cierran, los precios suben. La cierran más y medio planeta entra en pánico. Con esa llave en la mano, Arabia Saudita maneja la OPEC como un joystick. Si Washington presiona, recortan producción. Si necesitan dinero para neón o expansión de Aramco, aumentan bombeo. Si quieren disciplinar a Rusia dentro de la OPEC Plus, lanzan un recorte sorpresa y Moscú vuelve a la mesa. La OPEC dice que deciden por consenso, pero es un consenso donde todos miran primero a Riyadh. Sin Arabia Saudita, la organización sería un club sin impacto real. Y ese poder no es nuevo. En 1973, asediaron a Occidente con un embargo. En los años 80, golpearon los ingresos soviéticos. En los 2000, mantuvieron precios altos para financiar su modernización. Y en el año 2020, coordinaron con Rusia a presionar a Estados Unidos en temas de seguridad. Así que cuando escuches la OPEC decide recortar, entiende la traducción real. Arabia Saudita decide, y todos los demás dijeron sí, jefe. Porque mientras el mundo depende del petróleo, solo un país puede mover el mercado global en horas. En ese juego, la OPEC es la mesa, pero Arabia Saudita es quien reparte las cartas. Aramco no es invencible. Sus riesgos son gigantes. El 14 de septiembre de 2019, rebeldes hutíes lanzaron drones y misiles contra Abqaiq y Quraysh, dos plantas clave de Aramco. En cuestión de minutos, la producción mundial cayó en 5%, el mayor golpe a la infraestructura petrolera en la historia del planeta. Los precios del petróleo subieron un 20%, en un solo día. Nunca había pasado un salto así desde 1991. Aramco tardó semanas en recuperar producción y el mundo descubrió algo importante. Si tocas a Aramco, tocas a todas las economías globales. Aramco no es una petrolera, es un imperio, un coloso que nació en un desierto vacío y hoy define los precios del mundo. Un monstruo que produce más petróleo que países enteros, que gana más que empresas tecnológicas combinadas y que controla las reservas más importantes del planeta. Y aún así, sigue invirtiendo, perforando, expandiendo su red, comprando refinerías como si el mañana dependiera de ello, porque depende. Así que cuando escuches el mundo está dejando atrás el petróleo, mira Aramco. El gigante sigue ahí, respirando, bombeando, dominando. Y mientras ese monstruo exista, el mundo seguirá girando al ritmo que él marca. Ahora ya sabéis más del 90% de Aramco que YouTube. Y si el video te gustó, no olvides dejar tus impresiones en la caja de comentarios. Regálame un like y suscríbete. Yo soy Vesper y nos vemos en un próximo capítulo.